Buenas tardes. Vamos a proceder a la presentación de un libro titulado La reforma del artículo 49 de la Constitución Española y les doy la bienvenida a todos los presentes por estar aquí en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que está encantada con este acto académico, y la bienvenida también a las personas que van a intervenir: doña Laura Díez de Bueso, magistrada del Tribunal Constitucional; doña Consuelo Madrigal Martínez Pereda, académica de número de esta Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y es fiscal general del Estado; don Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI; y don Rafael de Norenzo, secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad. Tiene la palabra doña Laura Díez de Bueso. Pues muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Me gustaría aprovechar que estoy en uso de la palabra para mostrar la satisfacción que me produce como catedrática de Derecho Constitucional y también como magistrada del Tribunal Constitucional conducir el acto de hoy. La obra que presentamos sintetiza, desde mi punto de vista, un momento de la historia del constitucionalismo español, un momento que ha pasado un tanto inadvertido, pero que ha supuesto sin duda un granito de progreso en nuestro país. La reforma del artículo 49 de la Constitución ha sido la primera ocasión en que las Cortes Generales, las Cortes de nuestro país, han reformado un precepto constitucional de primer orden relacionado con derechos de las personas y, en este caso, de las personas con discapacidad. Ha sido la primera vez que se ha producido una reforma constitucional sin exigencias externas, ha sido porque la voluntad popular ha querido que fuera así. Se ha producido una reforma tras un largo proceso de debate, ha sido una reforma meditada y además ha sido una reforma que ha contado con la participación del colectivo afectado, de las personas con discapacidad, a través de representantes que, en este caso, comparto con ellos la mesa de CERMI. Y además creo que es un granito de progreso en la historia del constitucionalismo español, aunque parezca grandilocuente lo que estoy diciendo, pero creo que efectivamente lo es, porque la reforma sitúa a España en la vanguardia del constitucionalismo social en Europa. Y ello porque se trata de una reforma estructural, una reforma de fondo, es decir, una reforma que da una nueva lectura a los derechos de las personas con discapacidad. Está a la vanguardia social también porque supera la redacción del artículo 49, que fue dada en la Constitución de 1978, y adapta esta redacción del siglo pasado a las nuevas necesidades actuales. Supone un claro paso de una protección rehabilitadora, que era la existente en los años 80, al protagonismo absoluto de la inclusión social de las personas con discapacidad. Y finalmente, también considero que es un granito de progreso en nuestro constitucionalismo, porque sitúa a España, como decía hace un momento, en la vanguardia social europea, porque la Constitución ahora, en el artículo 49, concreta de una forma muy clara las políticas públicas que deben realizarse en el ámbito de la discapacidad, es decir, guía a los poderes públicos respecto de los derechos de las personas con discapacidad. Y no solamente al Parlamento en sus leyes, no solamente al Ejecutivo en sus reglamentos y en sus políticas públicas, sino también al Poder Judicial. Por tanto, creo que este es un granito que debe de ponerse de relieve también hoy. Así que, sin más, quería aprovechar que tenía, como digo, el uso de la palabra para mostrar mi satisfacción por presentar esta obra hoy, esta tarde, en la Academia. Como habréis visto en el programa, intervendrán dos personas conocidas por todos por su involucración y su entrega y su buen hacer en el ámbito del colectivo de las personas con discapacidad. En primer lugar, intervendrá don Luis Cayo Pérez Bueno, que
presidente de CERMI, como ya os he dicho, presidente de la Fundación de Derecho y Discapacidad y además es codirector de la serie Derecho de la Discapacidad, es serie en la que se publica la obra que estamos presentando hoy. Y tras su intervención intervendrá don Rafael de Lorenzo, que es patrono de la Fundación de Derecho y Discapacidad y también codirector de esta serie. Así que, sin más, les cedo la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias. Laura Díez, magistrada del Tribunal Constitucional, catedrática de Derecho Constitucional, patrona, amiga, forma parte del patronato de la Fundación Derecho y Discapacidad, que es una de las instituciones promotoras de esta colección, de esta serie, y directora de esta obra que hoy presentamos. Muchísimas gracias por tu disponibilidad y por tu generosidad para poner tu talento al servicio del conocimiento valioso de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Saludo a las personas asistentes presencialmente y también a las que están siguiéndonos telemáticamente, que había un buen número de personas inscritas que presenciarán este acto a distancia y necesariamente, no porque la cortesía o el uso social obliguen, sino sintiéndolo al agradecimiento expreso a esta Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, que nos ha abierto sus puertas para que la discapacidad esté también en esta altísima, la más elevada institución jurídica del país, de estudio de las ciencias jurídicas y conexas y afines al derecho, y eso ha sido merced a dos eminentes juristas y académicos de esta Real Academia, como son Consuelo Madrigal, que también nos acompaña en el patronato de la Fundación Derecho y Discapacidad. Tenemos un senado de notabilísimas personas del mundo del derecho y también del compromiso social con la causa de las personas con discapacidad, con sus derechos, con la inclusión y con el bienestar de ellas y de sus familias. Y también nuestro admirado y querido don Antonio Fernández de Buján, que en esta Real Academia pues también está impulsando, junto con Consuelo, con otros académicos ilustres que hoy no nos pueden acompañar, pero que me mandaba recuerdos, como don Antonio Pau, que no se encuentra en Madrid hoy, pues el derecho a la discapacidad o acercar el derecho a la discapacidad desde esa visión exigente y productiva de derechos humanos. Saludo también a mi compañero y amigo, a Rafael de Lorenzo, que es el secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad, alma de esa institución, promotor bueno, avanzadilla, adelantado de tantas cosas en el mundo de la discapacidad, del movimiento asociativo, el tercer sector, el mundo fundacional, y también un fino y cero analista jurídico que siempre ha vinculado, imbricado, pues la acción transformadora, beneficiosa para la comunidad política y social, pero también la reflexión jurídica. Y eso no es fácil encontrar esos perfiles, ¿no?, de personas que no solo miran desde fuera, sino que se involucran para hacer pues nuestra comunidad de pertenencia algo mejor de lo que la recibieron. En eso Rafael es un ejemplo señero. Gracias por permitirnos presentar esta obra. Creo que sin alardes y sin excesos de vanidad, pues creo que es el primer análisis jurídico profundo, exhaustivo de una reforma que apenas cuenta unos meses. En ese sentido tiene el valor, y miro a la directora porque ella ha sido en gran parte pues la responsable de este éxito, de este logro, que en apenas unos meses tengamos una reflexión, creo que sesuda, certera, muy aproximada a lo que ha supuesto esta primera reforma social de la Constitución española de 1978. No es una obra que quiera concluir nada, no es la última palabra y todo queda dicho, sino al contrario, y desde luego desde la Fundación Derecho y Discapacidad, desde el CERMI, lo que queremos es que haya mucho debate, haya mucha atracción a talento jurídico para que analicen, examinen, critiquen, valoren esta primera reforma social y desde ella pues también se encuentren que el derecho a la discapacidad, el derecho de las personas con discapacidad es un
ámbito, una esfera interesante, atractiva para el derecho, que va a mejorar. Vamos a disponer de mejores leyes, de mejores disposiciones normativas, de mejores análisis y, por tanto, también de ayuda o de promoción de mejora de las condiciones de vida efectivas de las personas con discapacidad y sus familias. Queremos que sea un elemento atractivo, ¿no?, para captar más analistas jurídicos para el derecho de la discapacidad. Esta obra, Rafael, a continuación, explicará más, pues, los contenidos, las dimensiones de estudio, la analítica jurídica que ha traído consigo, pero yo me quiero centrar más en mi intervención en decir que es la proyección jurídica, la dimensión de análisis jurídico de un hecho, porque el derecho siempre va detrás de los hechos, aunque a veces conforma también y produce hechos, de un hecho social, de un hecho cívico, de un hecho político y de un hecho jurídico, como es esta reforma del artículo 49 de la Constitución. Y al ser presidente del CERMI, de la entidad, de la expresión del movimiento social de la discapacidad, que ha estado, no queremos atribuirnos méritos inmerecidos, pero también la justicia debe aplicarse a uno mismo, que ha estado en la génesis, en la promoción, en el mantenimiento, en el seguimiento y en el logro de esta reforma. Porque esta reforma, como bien apuntaba la directora del libro, no ha sido impuesta por nuestra pertenencia a organizaciones supranacionales como la Unión Europea, ¿no?, que las dos reformas previas, de un modo u otro, han venido exigidas por esa cesión de soberanía. No lo digo en sentido desfavorable, sino, bueno, pues estar en un proyecto mayor significa renunciar a algo para obtener otros beneficios también de mayor escala, ¿no? Pero bueno, esta ha nacido de la sociedad civil y además de un movimiento social que representa a un sector de la población que, pues bueno, pues las estadísticas se debaten entre un 10 y un 15% de las personas de las sociedades avanzadas tienen discapacidad. En nuestro país, según las estadísticas oficiales, casi 5 millones de personas. Si se agrega a sus familias, porque las familias viven ese entorno inmediato, la discapacidad como si fuera propia, la de uno de sus miembros, pues son el 20% de la población tiene una experiencia directa con la discapacidad, ¿no? Bueno, pues es una minoría relevante, pero no deja de ser una minoría. Y digo que es una minoría que no ha tenido, en la historia, pues nos ha reservado siempre a las personas con discapacidad los márgenes, las orillas, las zonas oscuras o como mucho de claroscuro, y no hemos sido, hasta fechas muy recientes, agentes políticos que puedan determinar también cambios jurídicos, en este caso la reforma de una Constitución. Esto no ha sido fruto de un partido de dos que en sus compromisos electorales han hecho fe de cambiar la Constitución. No ha sido un regalo del legislador que no sabía en qué ocuparse y dijo, pues vamos a cambiar la Constitución, sino que responde a una demanda sostenida, incisiva, percutiente de la sociedad civil durante casi 2 décadas. Entonces, yo en este momento en el que hay a veces esa desconfianza o esa frialdad respecto a las instituciones democráticas que nos hemos dado, que quizá no están cumpliendo el alto designio para las que han recibido esa responsabilidad, que sepamos que la ciudadanía activa, comprometida, organizada, puede tener voz política y que puede desencadenar y generar cambios positivos para la sociedad. Entonces, a veces, más que lamentarse solo de la imperfección de nuestras instituciones, de nuestro sistema democrático, saber que podemos ser un sujeto democrático promoviendo normas o promoviendo cambios, alteraciones constitucionales que pueden mejorar la vida de una parte significativa de la población y que además nos da o nos confiere o nos invita a tener confianza en nuestras instituciones. No siempre mirar a los responsables políticos que tienen, desde luego, pues un altísimo nivel de exigencia, deberían de tener y de propio compromiso, sino sentirnos copartícipes de una democracia avanzada, como dice nuestra Constitución. Y en ese sentido, este libro registra ese hecho social
político, después la sociedad consigue transmitirlo a los partidos políticos, que son pues, los sujetos principales de una democracia parlamentaria como nuestra, a los grupos parlamentarios con representación parlamentaria y finalmente se convierte en un hecho jurídico como es la modificación de un artículo. Es verdad que nuestra Constitución tenía ya un elemento de valor y es que dedicaba un artículo específico, monográfico a las personas con discapacidad, que también es un hecho en su momento muy novedoso, pocas constituciones en el mundo. Hace muy pocas semanas teníamos una reunión en Madrid del Foro Europeo de la Discapacidad, ha sido una conferencia europea y con este motivo se hizo un repaso, un análisis al constitucionalismo comparado europeo. Y ninguna constitución, la alemana no tiene ni una referencia a discapacidad. Y algo, temas sociales o que pudieran tener más conexión, solo en el preámbulo, no en la parte dispositiva. Y así incluso constituciones más recientes como la del este europeo, después de salir de la opresión de los regímenes comunistas que se han dotado de nuevas constituciones, tampoco han tratado con dignidad o con la atención o con la entidad necesaria los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, la Constitución de 78 ya tenía ese elemento de valor, pero ahora se ha amplificado y se ha maximizado. Se ha desterrado un término, que quizá eso es lo que más ha trascendido. Laura se lamentaba de que, o constataba que quizá no ha sido demasiado ecosocial esta reforma, pero bueno, este acto y este libro y todo lo que hacemos desde Fundación Derecho y Discapacidad del CERMI trata de hacer llegar al máximo número de posible. Sabemos que no va a ser nunca la noticia de portada, pero hacer llegar porosamente por capilaridad pues este tipo de informaciones, ¿no? Y esta presentación aquí en la Real Academia se inscribe en esa voluntad, ¿no? Por tanto, un hecho jurídico que necesita ser analizado, ser valorado con distancia. Es verdad que en el tiempo no, pero sí ya han pasado unos meses y convocamos pues, a buenas mentes jurídicas, algunas extranjeras, otras españolas, que nos dieran una lectura de urgencia, de alcance de lo que ha significado este precepto. Destierra términos hirientes como disminuido, establece la denominación como nomenclatura aceptable, única, válida, al menos en el tráfico jurídico, de personas con discapacidad, que es como queremos reconocernos. No sé si el devenir moral, lingüístico, nos traerá otra expresión más afortunada dentro de no sé cuántos decenios, pero ahora es esta la que rige, la que se debe emplear y huir de otras denominaciones que son elusivas o que parece que piden perdón porque no quieren aceptar que hay personas que tenemos discapacidad, que eso nos lleva a una menor participación social, que hace que sintamos y experimentemos todo tipo de entornos como elementos restrictivos y que nos limitan, no por nuestra condición física de salud o de funcionamiento, sino que el entorno, ese ambiente, nos limita la plenitud de nuestro desarrollo, del libre desarrollo de nuestra personalidad. Pero introduce otros muchos elementos, creo que muy meritorios. Establece, por ejemplo, el diálogo civil, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas, aunque hay un artículo ya referido a ese, pero ahora le da un valor constitucional pues, a la sociedad civil organizada como sujeto político, como sujeto de la producción de normas o de la orientación de las políticas. Menciona por primera vez a las mujeres, que nuestra Constitución, salvo para referirse al matrimonio, al derecho al matrimonio, no decía nada específico de mujeres. Alguien puede pensar que no era necesario. A nuestro juicio, que las mujeres entren en la Constitución española de mano de una minoría, como son las mujeres con discapacidad, que están sistemática y estructuralmente peor que los varones con discapacidad y que el resto de personas sin discapacidad nos parece un elemento de enorme valor. También menciona a la infancia y adolescencia con discapacidad como grupos precisados de especial atención, de especial responsabilidad pública. Declara pues ese gran objetivo del mundo de la discapacidad es gozar de entornos universalmente accesibles. Ahora ya es un derecho establecido
constitucionalmente. También reconoce la inclusión social, la autonomía personal como los propósitos, los objetivos a los que deben de entender toda la acción y el compromiso públicos. No se deja al albur de lo que quieran hacer los partidos políticos, los gobernantes, sino que establece un claro marco. Y bueno, es verdad que es el artículo 49, que es principios rectores sociales y económicos, no son derechos fundamentales, como se podría criticar, pero bueno, creo que no está el país, no hay coyuntura posible para cometer una reforma constitucional de ese calado, porque implica unos requerimientos que no se dan en esta situación actual. Creo que la discapacidad ha hecho mucho y que incluso el otro día en una presentación en una universidad en Castilla-La Mancha lo apuntábamos Rafael y yo, quizá también a la ciencia jurídica, a esta academia, a la academia por extensión como es la universidad, a las personas que estudian y que reflexionan sobre el derecho, bueno, que quizá si no podemos declarar los derechos de las personas con discapacidad como derechos fundamentales con las prerrogativas que eso tiene de exigibilidad judicial, de compeler al Estado, a los poderes públicos a satisfacerlos, quizá modificando los principios sociales rectores de la política social, bueno, pues podemos constitucionalizar como derecho fundamental por una vía indirecta, esto quizá suene un poco bárbaro, los que son principios rectores. Bueno, son líneas de investigación, creo que la creatividad no debe estar nunca reñida para, como decía, los sectores sociales, los grupos de población que siempre nos han colocado en las periferias, ¿no? El derecho, y concluyo ya, para las personas con discapacidad puede ser una bendición o muchas veces ha sido una condena y un castigo, si lo miramos históricamente. No es que el derecho se haya comportado distinto a la moralidad, a la política, a la ética, a la economía, con un grupo que nunca ha estado en la centralidad y que como mucho se le ha tolerado vía beneficencia o se le ha negado casi a veces la existencia, ¿no? Pero el derecho puede ser también no solo constrictor, sino puede ser liberador, puede ser emancipador. Y creo que un derecho a la discapacidad, un derecho en el que las propias personas con discapacidad participen junto con los demás productores y aplicadores e intérpretes de normas, puede ser un factor más en ese todavía largo camino de la emancipación social, que no significa más que una persona con discapacidad viva esa situación como un elemento más, que no sea un castigo, que no sea una condición, que le diga no puedes, no sirves, no vales, sino que sea un elemento más de diversidad humana enriquecedora, que podamos gestionarlo y que nunca se nos pueda negar o poner cortapisas a nuestro proyecto vital, que es nuestra inclusión, nuestra participación, el ejercicio pleno de nuestros derechos y estar con las demás personas en mejorar la comunidad. La discapacidad ya no está solo en posiciones de que me admitan, eso puede ser una visión de hace 30, 40 años, sino admíteme para contigo mejorar esto que es nuestro, que es la comunidad, la sociedad en la que pertenecemos todos y todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Tiene ahora la palabra don Rafael de Lorenzo, que es patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, codirector de la serie de Derecho y Discapacidad y, al igual que Luis, es también una de las personas que participa en la obra que presentamos hoy. Tienes la palabra, Rafael, cuando quieras. Ya está. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación por esta oportunidad de poder presentar esta primicia editorial sobre un tema tan importante para un colectivo tan numeroso de personas en nuestro país como el de las personas con discapacidad. Muchas gracias a nuestros académicos, Antonio, Consuelo, transmitir a los colegas, a la dirección de la Academia, nuestro agradecimiento. En mi caso, con un sentimiento doble de agradecimiento y de satisfacción por
mi modesta pertenencia a esta Real Academia como académico correspondiente, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una intervención sobre el libro, porque así me lo han encomendado el codirector de la serie, Luis Callo, y sobre todo la directora de la obra, Laura Díez. Y lo voy a hacer, por tanto, en nombre, si me permiten, pues de todos los autores, no muchos, 14, 15 autores. Bueno, esta es una obra que efectivamente es una primicia. No es que nos hayamos puesto a trabajar sobre ella cuando se publicó en el boletín del 17 de febrero, sino que veníamos trabajando ya hace algún tiempo, siguiendo las cuestiones, analizando y viendo cómo se iban desarrollando los acontecimientos para ir completando, introduciendo elementos, teniendo en cuenta perspectivas, para que en el momento en el que de verdad por fin, después de tantos arres y sos y en estos últimos años, tantos años, por fin pareciera que se iba a conseguir este ansiado objetivo de la reforma del artículo 49 de la Constitución. Naturalmente, en cuanto se pactó por los dos líderes de los partidos mayoritarios el 23 de diciembre del año pasado, hace tanto, 11 meses, el que esta materia fuese adelante y se convirtiese 6 días después en una proposición conjunta de reforma constitucional con un texto ya concreto y determinado, fue pues el pistoletazo de sprint final para el equipo bajo la batuta de la magistrada Laura Díez para rematar este trabajo. Si no, no hubiera sido posible tenerlo para estas fechas, porque el libro está ya disponible, circulando hace algún tiempo, como es lógico en el tracto comercial de las editoriales. Bien, este es un tema que, como ha dicho Luis Callo, viene de muy atrás, hace 20 años, y ha jugado un papel determinante en la sociedad civil organizada en torno al CERMI, como órgano de representación de las personas con discapacidad y sus familias. Y el producto derivado de este logro, que es la reforma del 49, es este libro que presentamos, libro colectivo, libro con algunos aspectos novedosos que quiero resaltar. Pero está por aquí el libro, ¿no? Sí, está enfrente. Bueno, lo primero que se sorprenderán es que un libro jurídico sea tan delgadito. Oiga, seguramente cuando hablamos de una obra jurídica son cientos y cientos de páginas, ¿no? Bueno, podría llamar la atención, ¿no? Esa singularidad. En segundo lugar, hecho por 14 o 15 autores y que cuenta con, cosa creo que bastante infrecuente, si no me equivoco, cuenta con 3 prólogos de las 3 grandes magistraturas de nuestro país, como son las presidencias del Congreso, del Senado y del Tribunal Constitucional, con aportaciones de gran interés desde el punto de vista institucional y jurídico, de fondo, de contenido y de significado y alcance de esta obra. El trabajo se ha articulado solo en seis capítulos. Yo no quisiera extenderme mucho, ya el presidente de CERMI ya ha apuntado algunos de los aspectos, así como lo ha hecho la directora de la obra, sobre el contenido del trabajo. Y yo les voy a hacer algunos comentarios. Bien, de estos 6 capítulos de la obra se intenta analizar cuál es el contenido y alcance de este nuevo artículo 49 comparándolo con el del año 1978.
yo me uno al reconocimiento que ha hecho el presidente del CERMI, que realmente es el líder de toda esta cuestión, porque es el presidente del CERMI, y otras personas, como en mi caso, pues hemos ayudado en lo que buenamente hemos podido en el proceso, ¿no? Pero realmente el referente personal y político es él, y lo es el CERMI, y es todo el sector de la discapacidad. Pero se ha contado con una receptividad del mundo jurídico, de la academia, de la universidad, de otros sectores como el tercer sector, las fundaciones, la economía social, muchos sectores sociales que estaban también esperando con ansia, con preocupación, que finalmente prosperase esta iniciativa tan importante. Y quiero decirles que a la vista de la coyuntura política, no solo de estos últimos tiempos, ya desde la crisis de 2008, porque fue en 2004 cuando el CERMI ya comenzó a hacer estos planteamientos, y hubo un primer compromiso del presidente de gobierno, Rodríguez Zapatero, ya en 2005, de que efectivamente el tema se iba a abordar y se iba a incorporar a la agenda política del gobierno. Distintos avatares, la crisis de 2008 provocó una paralización de estas iniciativas, a pesar de que lo seguíamos intentando de manera reiterada. En 2018 se desatasca la situación, se hace un seminario en el Instituto de Estudios Políticos y Constitucionales, en el centro, la comisión competente del Congreso aborda la cuestión, se pone de acuerdo en un texto, hay comparecencias en el Congreso en la que pues, tuve el honor de acompañar a Luis Callo también a la suya y poder hacer mi propia contribución, así como otros muchos expertos. Y aquí pues comienza un camino de espinas, zigzagueante, en el que hay momentos en el que parece que puede haber acuerdo, otros en el que se para el tema por largo tiempo, donde hay un anteproyecto del gobierno con un dictamen del Consejo de Estado que en cambio luego no progresa, hay nuevos textos, paralizaciones por las legislaturas fallidas, nueva convocatoria de elecciones, y todo esto desde 2004 hasta 2023. Pero el sector y el CERMI ha continuado perseverante, sin desaliento, porque para nosotros era muy claro que un nuevo enfoque, contenido y alcance del artículo 49 que inaugurase un constitucionalismo moderno del siglo XXI era esencial para continuar avanzando en las condiciones de vida y de dignidad de las personas con discapacidad. Y efectivamente, como dije antes, el 23 de diciembre pasado, los dos líderes se ponen de acuerdo. El día 29 se presenta la proposición conjunta de reforma y fíjense, cuando hay voluntad política y las cosas están claras y siempre con el CERMI alentando, ¿no? Echando el aliento muy cerca y fijando posiciones no solamente de mejora, sino de acercamiento entre las distintas partes de los grupos parlamentarios, pues el Congreso lo aprueba en enero, pues prácticamente se aprueba con un decalaje de una semana el proyecto de reforma del 49. Se abre el plazo preceptivo por si se solicitaba el referéndum por el 10% de senadores o diputados, no habiéndolo, pues el 15 de febrero el rey hace la sanción y promulgación en presencia del presidente del gobierno y de las máximas magistraturas del país. Y efectivamente entró en vigor y aquí lo tenemos, y tenemos un libro que aborda esta cuestión y que, como decía muy bien Luis Callo y Laura Díaz, esta es una primera contribución que lo que pretende es que otros operadores jurídicos, otros expertos de los sectores sociales profundicen, continuemos
empujando, porque el nuevo artículo 49 es una percha imprescindible, necesaria, pero no suficiente. No olvidemos, como se ha dicho, que por la ubicación constitucional que tiene, es un principio rector de la política social y económica cuyos derechos se ejercen en los términos que prevea la ley que lo desarrolle. Por tanto, habrá que estar a cuáles son los futuros de desarrollos o de mejora de la legislación preexistente, que la hay, adaptada ya a la Convención de 2006, o a nuevas regulaciones que deberá haber necesariamente para que este artículo 49 despliegue todos los efectos, toda esa gran potencialidad que encierra en sus dos apartados. Por eso, en el capítulo primero del libro, a cargo de Christian Curtis, que es un alto funcionario de Naciones Unidas, de Derechos Humanos, y un gran experto, como saben, en derechos sociales, hace un ejercicio previo a que se cerrase la cuestión el pasado diciembre, previo de comparación del artículo 49 del año 78 con los principios y mandatos de la Convención de Naciones Unidas. Y concluye con una serie de elementos básicos que deberían concurrir en el nuevo artículo 49, pendiente de discusión y aprobación. Y efectivamente todos esos elementos se han cumplido y se han satisfecho. Tenemos dos capítulos, segundo y tercero, a cargo de Miguel Loya y su equipo de colaboradores del despacho de Garrigues. Miguel Loya es un gran, aparte de su trabajo profesional como abogado, es un gran militante comprometido con el tema de los derechos de las personas con discapacidad y otros temas sociales, y desgrana a lo largo del capítulo 2 y 3, por una parte, un análisis del derecho constitucional comparado, una muestra, 4 países en Europa, Portugal, Francia, Alemania, Italia, y 3 países en América Latina, un poco para ver cuáles son esas regulaciones donde efectivamente vemos que no estamos como para sacar bandas de música constitucionales, ni por la cantidad, ni por la claridad, contundencia y compromiso de las regulaciones constitucionales. Estamos lejos todavía de una situación razonablemente satisfactoria, pero es bueno conocer la realidad para poder incidir sobre ella en el plano español, europeo o internacional, si llega la oportunidad. Hay un capítulo cuarto central a cargo de Luis Callo, Pérez Bueno, donde explica lo que ha resumido en pocas palabras en su intervención, el papel que ha jugado el CERMI como representación unitaria de la discapacidad en España, en la idea primigenia, en el impulso, en el seguimiento, en el pressing permanente, en la demanda constante para que se produjera esta reforma constitucional. Y ahí desgrana los diferentes hitos y sobre todo cuál es la filosofía que ha ido soportando y dando cobertura a todo este trabajo dilatado de 20 años. Yo creo que encontrarán una explicación muy bien planteada y desgranada de los fundamentos de la petición y de la importancia y trascendencia de futuro para un colectivo, un grupo humano tan numeroso, pero cualitativamente tan necesitado de mejorar sus condiciones de vida y de dignidad, como es el de las personas con discapacidad y sus familias. En el capítulo quinto yo he intentado contar la gestación, la elaboración del proyecto, los distintos avatares, cuál fue el debate parlamentario, las distintas posiciones de los grupos parlamentarios, qué pasó con aquella interferencia
de cierto riesgo en la que se aprovechaba una modificación de un precepto constitucional para intentar que se abriese la caja de Pandora hacia otras reformas constitucionales que nada tenían que ver con esta materia, pero que fue un momento delicado que hubo que estar muy atentos y muy finos, y ahí los letrados del Congreso lo estuvieron, además de otros muchos, para aislar el debate estrictamente a lo que se pretendía con la reforma y no abrirlo a otras cuestiones que requerirían o no, eso es una decisión independiente, autónoma de esta, de una reforma constitucional diferente, no solo en la motivación y el contenido, sino incluso en la tramitación de la reforma. La nuestra ha ido por el artículo 167, que es la rápida, y aún así fíjense las complicaciones que tiene, con que si se va por la larga, pues sería imposible, y mucho más en esta etapa o coyuntura política en la que vivimos. Es cierto que al sector le hubiera gustado, hubiéramos necesitado un paso más allá. Era un sueño, un desideratum, pero éramos conscientes de las limitaciones que he apuntado. El que se pudiese convertir el 49 en un derecho fundamental requería la tramitación larga y, por tanto, de una complicación política inenarrable. Pero se podía haber utilizado la fórmula que se hizo con la objeción de conciencia en el artículo 53 y haber declarado aplicable los mecanismos de garantía del artículo 53 también al 49. Con lo cual, aún no siendo formalmente un derecho fundamental, se hubiese gozado de todos los mecanismos de garantía y de protección jurisdiccional. Bueno, no fue posible, porque efectivamente eso podía provocar pues, un efecto llamada de otras muchas pretensiones que quisieran acudir a esa misma fórmula, y no nos gustó, pero lo entendimos. Claro, no siempre se puede conseguir el programa máximo, pero eso desde luego no puede entenderse en desdoro de el gran logro y la importancia que ha tenido la reforma del artículo 49. Y efectivamente es el capítulo de cierre, como debía ser, de esta obra, el capítulo 6, el que corre a cargo de la certera mano de Laura Díez, donde analiza los principios, los criterios y el alcance de la reforma del nuevo artículo 49. Tanto en su denominación, su terminología, como en su estructura, su contenido y alcance. Es muy importante, yo creo, señalar que el nuevo artículo 49, al declarar a las personas con discapacidad titulares de los derechos que reconoce el título primero, y bajo el criterio de la aplicación de los principios de libertad e igualdad de forma, en términos reales y efectivos, nos reconduce a un nivel de protección muy superior, porque nos entronca desde el punto de vista de la igualdad formal con el artículo 14, que aunque no cite a la discapacidad, la cláusula abierta de cualquier otra circunstancia personal o social, como ha dicho el Tribunal Constitucional, acoge el fenómeno, el hecho de la discapacidad. También nos une con el de igualdad material del artículo 9 y con el principio de igualdad. Por tanto, que el artículo 49 no esté ubicado en la parte de los derechos fundamentales, pero sí cuenta con unos anclajes muy importantes por remisión a los preceptos que constituyen la parte troncal de los principios de nuestro ordenamiento constitucional. En fin, la estructura, además de este reconocimiento que es fundamental, que a continuación remite a la ley para el desarrollo de los mecanismos de esa protección especial que fuera necesaria. Me parece que el inciso de que sea necesario era superflua, porque qué duda cabe
que la situación de este grupo humano va a necesitar mecanismos de especial protección. Porque ya se demostró en la redacción del artículo 78, cuando ya se decía y les prestará la especial atención que necesiten para atender a sus necesidades y la especial protección. Bueno, aquello nunca pasó de ser una expresión retórica y no tuvo su repercusión en mecanismos de protección adicional. No queremos que pase esta vez y habrá que trabajar para que efectivamente ese segundo inciso del apartado 1 del artículo 49 se plasme en algo tangible y eficaz. Y el apartado 2, como apuntaba nuestra directora, es el que hace el mandato al legislador, mucho más concreto. El legislador tiene una gran libertad de desarrollo de los principios rectores, pero no puede desconocer el contenido esencial de los mandatos que recoja el precepto constitucional. Y por tanto, cuando ahora el mandato consiste en que el gran objetivo, la gran finalidad es la inclusión social, es la accesibilidad, la inclusión en entornos accesibles, cuando es el respeto de la dignidad de la persona, cuando se reconoce el papel importante de interlocución, de diálogo civil de las organizaciones representativas de la discapacidad, o se reconoce la discriminación múltiple en el inciso en el que se protege de manera especial a mujeres y a menores, infancia y adolescencia, pues qué duda cabe que aunque se han caído algunos elementos que preconizamos en su momento, que hubiera sido bueno tenerlos, pero se dispone de elementos y herramientas suficientes para que el legislador tenga un mandato preciso de hacia dónde hay que avanzar dentro de la libertad razonable pero limitada que el legislador tiene al respecto. En fin, esta es la obra que le brindamos. Agradecer a todos los colaboradores, al equipo de nuestra fundación, a otras personas que han ayudado en el proceso, a nuestros patronos que han estado colaborando y empujando estrechamente, como el caso de Consuelo Madrigal y otros y otras, patronos y patronas, el impulso de nuestro presidente y, en fin, pedirles a la Real Academia pues que haga un esfuerzo en la medida de sus posibilidades de difusión, de análisis, de fomentar la discusión para la mejora de futuro del ordenamiento jurídico en esta materia. Es muy positivo que la Real Academia tenga una propia sección de discapacidad. Y ahí, Antonio y Consuelo, pues esperamos que siempre vuestro empuje en esta materia, como venís demostrando en estos tiempos, pero queremos que la universidad se implique mucho más, en fin, que se abra la discusión, no para dar pasos atrás y lamentarse de lo que pudo haber sido y no fue, o porque dice esto y no lo matiza bien, sino en sentido positivo y de futuro, qué hay que hacer para el despliegue eficaz del artículo 49, mejorando o innovando en el ordenamiento jurídico para que de verdad las políticas públicas y las condiciones de vida y dignidad de las personas con discapacidad en España sea notoriamente mejor en el futuro. Eso será calidad democrática y calidad y sensibilidad de un país. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Ahora, para clausurar el acto, tiene la palabra la excelentísima señora doña Consuelo Madrigal Martínez Pereda, que fue exfiscal general del Estado de España, fiscal de sala del Tribunal Supremo y además es patrona, como se ha dicho ya, de la Fundación Derecho y Discapacidad. Cuando quieras. Pues buenas tardes a todos. Y de todas las cosas que se han dicho del artículo 49, yo quisiera empezar por quizá el aspecto más mediático de su reforma, y es el que se refiere al cambio de denominación.
porque las palabras tienen una historia cultural que trasciende a la del individuo que las pronuncia. Las palabras arraigan en la mente, viven en los sentimientos, duermen en la memoria, ¿no? Las palabras denotan porque significan y connotan porque se contagian y también contaminan. Por eso yo creo que es importante este aspecto, quizá más mediático y secundario en la reforma del artículo 49, pero también muy importante. Y por eso, porque la historia de las palabras nos cuenta cómo es el corazón de las cosas. Y hay un pequeño poema de Luis Rosales que lo dice mejor que yo lo estoy diciendo. Dice que cuando la palabra que pronuncias viene de lejos y no tiene definición, tiene argumento. Cuando dices nunca, cuando dices bueno, estás contando tu propia historia sin saberlo. Yo creo que este pequeño poema ilustra muy bien la pequeña historia o la gran historia de las palabras que han designado la discapacidad y que lo han ido designando peyorativamente, contribuyendo a la discriminación y a la exclusión. Por eso es un gran logro y un acierto que se haya reformado la denominación en el artículo 49, porque ya desde hace mucho tiempo, desde hace 20 años, como aquí han dicho, nuestra Constitución, que había sido con la portuguesa pionera al reconocer y al dedicar un precepto especial a las personas con discapacidad, no podía ya tolerar la denominación histórica o una de las denominaciones históricas, disminuidos, psíquicos, sensoriales, etcétera, que pudo haber pasado desapercibida en 1978, pero ya desde hace más de 20 años era inasumible e inaceptable. Es verdad que conocemos el mecanismo del eufemismo y posiblemente las palabras puedan tener y las expresiones una modificación en el futuro, pero las palabras dicen mucho. A veces están manoseadas por el propio lenguaje, por el mal uso que hacemos de él, por el lenguaje político, el económico, el mediático, el publicitario, por la corrección política o por la mera ignorancia. Pero los juristas y también algunos poetas sabemos que estamos gobernados por palabras, que las leyes están esculpidas con palabras y que es por eso necesario usarlas bien, mantenerlas vivas y precisas para que signifiquen lo que queremos, sobre todo en el ámbito de los derechos y también en la definición de los deberes. Nos felicitamos por eso de este cambio, de esta reforma del artículo 49, pero no solo de esto. Es quizá más importante todavía, y aquí se ha explicado, no lo voy a repetir, el cambio del contenido del precepto, su actualización, ¿no? El reconocimiento indiscutible, en primer lugar, de que las personas con discapacidad ejercen, y yo creo que el empleo del presente de indicativo es también elocuente, ejercen sus derechos en las mismas condiciones de libertad e igualdad que todos los demás. Además, creo que es muy importante la referencia a los derechos reconocidos en este título, que son todos y especialmente los de la sección primera del capítulo segundo, los derechos fundamentales. Es cierto que esto ya estaba reconocido en la legislación que adaptó la la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad a partir de 2006. En 2006 ya se hizo una pequeña adaptación en la ley del 2011, la del 13 y ahora recientemente en la de 2021 de reforma de la legislación civil y procesal. Pero una modificación de tan alto calado como todas las que introduce la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 necesitaba de una incorporación, de una ubicación en la raíz misma del texto constitucional, y yo creo que este párrafo primero del artículo 49 lo materializa adecuadamente, ¿no? En el párrafo segundo, es cierto, también ya se ha dicho, pero lo celebramos. Celebramos que se imponga y con un futuro
los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la autonomía personal, la plena inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles. Creo que es un triple objetivo que se extiende a las mujeres y a los niños y jóvenes con discapacidad, a las niñas con discapacidad, que también, aunque no se mencionan especialmente, son un colectivo transversalmente vulnerable. Creo que ese triple objetivo, así extendido expresamente a los colectivos más vulnerables dentro de la discapacidad, que compromete especialmente a los poderes públicos, a todos los poderes públicos. Lamentablemente no pasa ese triple objetivo de la autonomía personal, la plena inclusión y la accesibilidad universal, no pasan a ser derechos fundamentales, siguen siendo objeto de derechos sociales y por lo tanto sometidos a la legislación ordinaria. Esto no deja de ser un problema, o más bien varios problemas, porque la legislación ordinaria en nuestro país es no solamente la estatal, sino también la autonómica, y la diversidad de los ordenamientos jurídicos y de las posibilidades, las políticas y las prácticas en cada una de las autonomías puede propiciar pues, un marco de desigualdad, siempre indeseable, pero mucho más en aquellos derechos o en aquellos aspectos de los derechos que se refieran a la dignidad de las personas o a la cobertura mínima de las necesidades vitales, ¿no? Pero bueno, hay apuntes de solución y sobre todo un camino de trabajo para seguir trabajando, seguir luchando, seguir propiciando los cambios sociales que sean necesarios para lograr los consensos también necesarios e indispensables que lleven estos objetivos, estos objetos de derecho no solamente al ámbito de lo social y de los principios rectores de la economía, sino también a la sección primera del capítulo segundo, ¿no? a la categoría y al rango de derechos fundamentales y a la protección reforzada del artículo 53 de la Constitución. Pero en este ámbito, lo que el propio artículo 10.2 de la Constitución nos ofrece una vía, ¿no? Una vía que en conexión con la Convención del 2006 podría llegar a una mayor interpretación por parte de los tribunales y del Tribunal Constitucional, puesto que todos los derechos han de interpretarse en consonancia con los tratados internacionales suscritos por España, y yo creo que la Convención ofrece luz suficiente como para una interpretación de estos derechos de una manera más adecuada, más conforme, más avanzada a los propios términos y principios de la Convención, de forma que lleguen a ser derechos que no dependan de los recursos, ¿no? Y finalmente creo que celebramos, y debemos hacerlo, el que se mencione en el artículo 49 de la Constitución la participación de las organizaciones de la discapacidad, porque esto no solamente es un reconocimiento del gran trabajo que han hecho, del trabajo que hacen en el proceso emancipatorio de las personas con discapacidad, sino también es un reconocimiento y una consagración de la participación de los destinatarios en la legislación, en las políticas y en las prácticas que se les destinan o que se hacen y se diseñan precisamente para ellos. En este sentido, yo felicito no solamente al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, al CERMI, sino también a todas las organizaciones de la plataforma del tercer sector que le apoya en ese proceso de emancipación imparable, que yo creo que es un proceso modélico, ¿no? En relación con todos los demás procesos emancipatorios que se han desarrollado en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos vivido del siglo XXI, ¿no? Pero queda mucho por hacer, quedan cosas por hacer, sobre todo avanzar en el conocimiento, avanzar en los saberes sobre la discapacidad, que no son unitarios, que no pueden ser, es un objeto de conocimiento que no puede abordarse desde una única perspectiva, sino que junto con las ciencias experimentales, sociales, necesita el acopio de las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas, y por eso también felicito a la Fundación Derecho y Discapacidad, que junto con el CERMI se dedica precisamente a esto, a profundizar en el conocimiento jurídico que puede aportar
mucha luz sobre el mundo de la discapacidad y los derechos que le conciernen. Esta obra justamente responde a eso, a la tarea de Derecho y Discapacidad, y por eso felicito a quienes son los codirectores de la serie de otros muchos libros y obras en este ámbito de la discapacidad que se han publicado, de lo cual este es el último, el que hoy ahora presentamos. Felicito a su directora, la magistrada Laura Díez, que nos acompaña en esta mesa, por la tarea de dirección que se muestra en la gran coordinación de las aportaciones, en la disposición de las mismas y en el carácter unitario que, a pesar de proceder de 14 autores, tienen las distintas aportaciones, ¿no? Creo que es un libro extraordinario, muy interesante, no solamente por la prontitud con que ha reaccionado a la reforma del artículo 49, sino porque es un libro que, aunque nos explica la gestación de la reforma, los trabajos realizados, lo conseguido, no se queda en lo ya logrado, en lo ya conseguido, sino que se abre al futuro de lo que ya ha conseguido, abre de trabajo, de avance y de esfuerzos en esa vía ya abierta, pero no terminada, no acabada, de la completa inclusión, la completa autonomía personal y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Felicito, por lo tanto, a todos ellos. Felicito también a los editores del libro y a todos los lectores. Les recomiendo su lectura y, como con todos los buenos libros, su relectura. Muchas gracias. Muy bien, pues con esta clausura tiene que hablar él. Perfecto. Como conducía el acto iba a cerrarlo, pero lo iba a hacer mal, así que cedo la palabra, por supuesto, a Antonio Fernández de Buján. Muchas gracias. Antes de proceder a la clausura del acto, voy a leer unos párrafos que he escrito en un artículo que he enviado para unos estudios homenaje a un relevante procesalista, el profesor Moreno Catena, que está en prensa y que trata precisamente de este tema, que es la reforma del artículo 49. Unos párrafos nada más, porque he trabajado bastante sobre discapacidad y por tanto me siento un poco obligado moralmente a decir algo. En la introducción escribo que a lo largo de la historia los estados, las organizaciones internacionales y la sociedad en general no han apoyado como debieran a las personas con discapacidad o han establecido o tolerado discriminaciones por razón de discapacidad contrarias al principio de igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales en dignidad y al propio tiempo diferentes, distintas, únicas, irrepetibles. Muchas personas cada vez más son dependientes, frágiles, vulnerables, necesitadas del pleno reconocimiento de su capacidad jurídica, de asistencia, de apoyos y de ayudas para sentirse seguras, para tomar decisiones por sí mismas y para progresar. La discapacidad es uno de los grandes desafíos de presente y de futuro que tiene planteada la humanidad. Una legislación respetuosa con la discapacidad debe partir del valor de su diferencia y tener presente que afecta no solo a las condiciones de vida de millones de personas, el 10% de la población mundial, como se ha dicho aquí, sino también a su dignidad, libertad, desarrollo de la personalidad e igualdad con las demás personas. Yo creo que esta reforma del artículo 49 viene a complementar los dos grandes textos sobre discapacidad que existen en el derecho español, que son la Convención de Nueva York de 2006, que cambia el paradigma de la discapacidad y adopta el modelo social, conforme al cual las personas con discapacidad deciden conforme a su voluntad, deseos y preferencias, siendo las barreras, el entorno social, las que dificultan su plena integración en la sociedad y de igual forma que la propia discapacidad, y la Ley 8 de 2021 de protección jurídica a las personas con discapacidad en el ámbito civil y procesal. El artículo 49, por tanto, supone un avance fundamental en la medida en que supone una reforma de la Constitución en esta materia
y aunque ha quedado un poco menos corto de lo esperado y no ha respondido a todas las expectativas que existían, supone, como supuso el artículo 49 del 78, un avance extraordinario, ¿no? Y nos convierte de nuevo en un país pionero en materia constitucional en defensa de la discapacidad. Muchas gracias por su presencia. Se levanta la sesión.